Día chicos, como les dije anteriormente, hoy iniciaremos un nuevo tema y vamos a hacer una pequeña introducción a las ecuaciones cuadráticas. Ustedes se preguntan muchas veces cada vez que iniciamos un tema, ¿y para qué sirve eso? ¿Y dónde yo voy a usar eso? Pero yo no he visto nunca ecuaciones cuadráticas o funciones cuadráticas. Siempre se hacen las mismas preguntas. Pues fíjense que las ecuaciones cuadráticas tienen una gráfica que es una curva. Y esa curva la vamos a ver, por ejemplo, en los deportes. Aquí tengo algunos ejemplos de deportes donde se utiliza la curva. En skateboard, miren cómo se ve la curva ahí, en la pista de patinaje, cuando juegan básquet, por eso la imagen del inicio de la presentación era un basquetbolista. Cuando hacen un tiro al canasto, fíjense que el tiro dibuja la trayectoria, una curva. Cuando brincamos Suiza, fíjense que se forman dos curvas, una hacia abajo y la otra en la parte superior. También en el juego de fútbol, al tirar la pelota, hay uno de los tiros que hace un rebote y es una curva. O este juego de riesgo, que es el motocross, fíjense que hace una curva. Esos son algunos de los ejemplos donde vemos la curva en trayectoria en nuestro diario vivir. También en ingeniería y en arquitectura, fíjense por ejemplo, miren aquí donde observamos algunas construcciones arquitectónicas, incluso en la Torre Eiffel, fíjense que en su parte baja hay una curva que se forma y en algunas construcciones de arquitectura, el puente de San Francisco tan conocido y algunos puentes peatonales. ¿Dónde más podemos ver la curva? No es haciendo publicidad, pero fíjense cómo a ustedes les encanta comer en McDonald's y ahí tenemos dos curvas. Y también en los chorros de agua en física, en las fuentes, siempre se forman estas curvas. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, aquí les presenté algunos ejemplos de las curvas. Entonces, esas curvas representan las parábolas, que son las gráficas de las ecuaciones cuadráticas. Entonces, algunas características de las ecuaciones cuadráticas que debemos tener muy pendiente. La primera es que el exponente de la variable, el mayor exponente, siempre será 2. Si no tiene un exponente al cuadrado, entonces no sería cuadrática. Segunda característica, su forma general, forma en la que aparece es ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde el término ax, el primer término, recibe el nombre de término cuadrático, el segundo término bx recibe el nombre de término lineal y el tercer término, que es la c, recibe el nombre de término independiente porque no tiene la variable. Otra característica es que la a del primer término, del término cuadrático, siempre será distinto de 0. Debe ser distinto de 0. Usemos la lógica, mis hijos. Si vale 0, este valor de acá, entonces el término cuadrático se elimina y ya no sería una ecuación cuadrática.
Ya sería una ecuación lineal. Otra característica sobresaliente es que estas ecuaciones tienen dos raíces o soluciones. Y por último, la gráfica es una curva, como les dije anteriormente, llamada parábola. Miren aquí el ejemplo de la gráfica en el plano cartesiano, que ya ustedes lo saben construir. Al trazar los puntos se forma la parábola, que puede ser de esta manera hacia arriba o puede estar abierta hacia abajo. Todo depende de las características de la ecuación. ¿Cómo se resuelve una ecuación cuadrática? Pues para resolverlas hay varios métodos. El primero es el método de la factorización. Ustedes en años anteriores trabajaron la factorización, pero tranquilos que lo vamos a recordar. Los 4 métodos más usados, los que más se usan, no quiere decir que sean los únicos, pero son los que más se usan: el factor común, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c y trinomio cuadrado perfecto. Otro método es el método de la fórmula general y el método gráfico. El método de la fórmula general, si ustedes recuerdan, es la fórmula general, es esta que aparece aquí. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo eso dividido entre 2a. ¿Quién es a, quién es b y quién es c? Los términos de la ecuación cuadrática, los coeficientes que vimos al principio. Ahora vamos a pasar a una actividad. En esta actividad que vamos a pasar ahora, van a tomar su cuaderno y van a recorrer su hogar. Y en todas las habitaciones van a observar donde hay curvas llamadas parábolas, donde ustedes ven la gráfica de la ecuación cuadrática. Luego van a pasar al Classroom y ahí les voy a publicar otras actividades.